Perú vuelve a estar en el centro de la atención regional tras años marcados por presidentes destituidos, intentos de vacancia, protestas, crisis institucionales y una ciudadanía desconectada de la política tradicional. El país se enfrenta a una nueva definición presidencial. Y más allá de quién gane, la pregunta que muchos analistas también se hacen es si el sistema político peruano tiene la capacidad para sostener un gobierno estable. Y por eso queremos conversarlo acá en esta mañana con Turno AM. Marcos Cifuentes, periodista, escritor y streamer de nuestro país vecino. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Expectante con lo que está pasando en Perú. Cuéntanos, ¿cuál es el recuento? ¿Qué información nos tienes? Pues a esta hora la mayoría de análisis independientes dicen que lo más probable es que Keiko Fujimori termine ganando por un margen mínimo, ¿no? Mínimo, pues estamos hablando de unas cuantas decenas de miles de votos, ¿no? En este momento al 95,699%. La diferencia es nada, son 27.000 votos, una cosa así, 25.000 votos. Entonces, pero ya se ha analizado cuáles son los votos que faltan contar. Digamos, como esto es ¿Cuánto las aprox? elecciones peruanas se hacen a mano, se cuentan a mano, básicamente. Pues lo primero que se cuenta son lo que está cerca de Lima, de la capital, y lo que está más lejos, pues se cuenta al final. Y claro, la votación de los peruanos en el extranjero tradicionalmente favorece a la derecha, así que pues parece que de ahí vendría los votos ganadores para Keiko. Oye, Marco, en varios países de la región se ha vuelto muy común que sectores políticos cuestionen los resultados cuando no los favorecen. ¿Existe algún ambiente de sospecha respecto del proceso electoral que está pasando en Perú o no? Ya, por supuesto. Acuérdense que ya en la primera vuelta, el candidato que quedó tercero, que es que era de la extrema derecha o de una de las extremas derechas, pues él empezó una campaña de fraude, digamos, de victimización, de haber sido víctima del fraude, que duró como un mes. Y que por eso esta segunda vuelta que hemos tenido, pues ha durado 3 semanas nada más, que tradicionalmente en el Perú dura como una semana, un mes y medio la segunda vuelta. Eh, y ahora la izquierda, ante digamos, los análisis que han empezado a hacer varios de que pues Keiko Fujimori podría ser la ganadora, pues ya hay algunas voces de la izquierda también diciendo nos están haciendo una trampa, ¿no? Oye, Normalmente era Keiko. Keiko en las dos elecciones anteriores ha hecho pataleta de fraude. En la anterior, la de hace 5 años, casi una copia del movimiento de Trump del 6 de enero, cuando intentó tomar el Capitolio, casi una copia de eso. Pero ahora, como va adelante, pues está más tranquila. Marco, estamos viendo que la ventaja la tiene por una cantidad de votos mínima en este momento Roberto Sánchez, pero tú dices que Keiko está lista. ¿Tú crees de verdad que Keiko Fujimori es la ganadora o acá esta moneda al aire puede caer del otro lado? No, no, la moneda puede caer perfectamente para cualquier lado, Ya, pero el análisis que han hecho, digamos, varios expertos independientes, es que los bolsones de población que faltan por contar son bolsones que tradicionalmente votan por la derecha, es decir, peruanos en el extranjero y algunas zonas de Lima que se han ido a una especie de recuento. Están ahí procesándose. Y Lima también vota por la derecha normalmente. Entonces, digamos, el 4 algo por ciento que falta, pues es un 4 algo por ciento que terminaría empujando la victoria a Keiko. Que ten en cuenta, ¿no? Digamos, la diferencia es de 20 y tantos mil, entonces No es es una nada. diferencia muy remontable. en ese camino, ¿qué ideas representa Roberto Sánchez y qué ideas representa Keiko Fujimori? Pero Yo como que la verdad es suspira. que casi no se puede hablar de ideas en una campaña peruana. Normalmente no se puede hablar de ideas en una campaña peruana y mucho menos en esta ocasión, ¿no? En esta básicamente se partió el voto entre pues el fujimorismo y el antifujimorismo por un lado y el izquierdismo o comunismo incluso
versus el anti-izquierdismo, anti-comunismo por el otro lado. Entonces, y eso es lo que viene pasando con Keiko Fujimori desde siempre. Entonces, pues esta es su cuarta postulación. Eh, Ahorita mismo el problema más grave del Perú claramente es la seguridad ciudadana, ¿no? Las extorsiones, las bandas criminales, las economías ilegales, pero, pero de eso ha habido pero tan poco en la campaña que hasta da pena. Por otra parte, Marco, la experiencia reciente demuestra que ganar una elección en Perú es apenas el comienzo del problema, porque la gran dificultad suele aparecer después, tú me entiendes, cuando el nuevo presidente debe convivir con un Congreso totalmente fragmentado y un sistema político totalmente también inestable. Y acá te pregunto, ¿cuál ha sido el rol del Congreso, Marco? ¿Es el principal obstáculo que tendrá el próximo presidente o la próxima presidenta? Depende, ¿no? Si llega a ganar Keiko, pues no necesariamente, porque ella ha entrado con una bancada, si no es absolutamente mayoritaria, una bancada bastante grande que con suficientes votos como para bloquear cualquier intento de vacancia, de destitución. Roberto Sánchez no tanto, ¿no? Roberto Sánchez sí puede hacer algunas alianzas con otras agrupaciones más a la izquierda, pero él sí sería un presidente más débil. Keiko Fujimori, todo lo contrario, en realidad. Keiko Fujimori actualmente tiene muchos aliados en un montón de instituciones que se supone que deberían ser independientes. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, digamos, la lista es bastante larga. En los últimos 5 años, el Congreso, que ha sido el que ha destituido a una serie de presidentes, pues ha sido tomado, entre otras cosas, ha sido capitaneado por el Fujimorismo, más que tomado, porque habían otras agrupaciones que en esta elección han sido eliminadas. Entonces, digamos que el Fujimorismo ahora mismo tiene muchos aliados en otras instituciones que no son ni el legislativo ni el ejecutivo, pero y si subieran, pues tendrían un copamiento de poder bastante poderoso, ¿no? A diferencia de Roberto Sánchez, que no, que ha estado al margen de eso, ¿no? Marco, y para ti, ¿cuál de los dos parece tener mejores condiciones para construir gobernabilidad? ¿Qué promesas parecen más viables y cuáles parecen más difíciles de implementar? Según tu criterio, ¿quién crees que es el más apto o apta? Y es muy difícil responder esa pregunta porque, por un lado, por ejemplo, efectivamente Roberto Sánchez sería un presidente muy débil, sería un presidente al que obviamente la derecha, que como en la mayoría de nuestros países tiene un apoyo de los medios y del establishment muy fuerte, le haría un boicot como le hicieron a Pedro Castillo. Roberto Sánchez, de hecho, es como el heredero de Pedro Castillo. Digamos, ha prometido liberarlo si gana la elección, en fin. Eh, él sería muy débil, pero el caso de Keiko Fujimori es una señora que no puede pisar algunas zonas del Perú. O sea, ella no puede ir al sur del Perú. De hecho, el único meeting que hizo en Puno, que es en la frontera con Bolivia, lo hizo en una hacienda cerrada, con una invitación privada, y llegó y se fue. Eso fue en la primera vuelta. En la segunda vuelta hizo uno virtual. Es decir, convocó igual a sus seguidores en un sitio privado y ni siquiera se apareció, mandó un mensaje por video. Eh, entonces hay un montón de zonas del Perú en el que ella es muy impopular, pero muy impopular, y ¿Te se le puedo, ve además como una continuación de... Marco, Sí, Marco, te puedo preguntar algo que siempre me ha llamado la atención? Porque hay toda una leyenda de Keiko Fujimori, la madre, que ha llegado a hay Chile. varias, podemos hablar toda la hora de Keiko Fujimori. Verde, pero es un eco de lo que pasa, porque es una historia tan truculenta que uno dice esto no es real. Te da un poco Jeffrey Epstein. No sé si coincides. Entonces, pero uno no sabe, no sabe dónde tomarla. Todo lo que el Fujimorismo es terrible, pero en especial el rollo Keiko madre es rarísimo. Mira, Keiko madre, Keiko hija, Keiko hermana, ella tiene una vida familiar que eso daría para una serie de Netflix, pero de estas de True Crime.
no para una serie, no para una telenovela, no es una telenovela es demasiado light para la vida familiar de los Fujimori. O sea, ella casi mete preso a su hermano hace 2 legislaturas, hace 10 años. Su hermano, que es muy popular, entró como congresista y intentó liberar al padre, al dictador que estaba en la cárcel en ese momento, y ella, temerosa de que la liberación del padre pues haga que se dispute su calidad de lideresa del partido fujimorista, ella no quería que liberen a su papá. Y entonces se enfrentó a Kenji hasta tal punto que casi lo termina mandando a la cárcel. Hizo que el resto de su partido, de su bancada en el Congreso, lo acuse, lo inhabilite y honestamente estuvo Kenji a un paso de ir a la cárcel. Y eso, ella impidió que liberen a su padre. Luego de eso, ya cuando su padre ya era ya había perdido absolutamente, digamos, las energías, ya dijo, bueno, ya está bien, liberémoslo, ¿no? Pero mientras el papá todavía podía amenazar su liderazgo, ella se encargó de mantenerlo preso. Eso es una de tantas, porque te digo que podemos hablar toda la hora de la complicada y maquiavélica, borgiana vida familiar de Keiko Fujimori, ¿no? Es como medio Juego de Tronos todo esto. Es muy Juego de Tronos, ¿no? O sea, de verdad que nos podemos ir a los 90, ¿no? Cuando sus padres se divorciaron, su padre estaba en el poder eh, y su madre salió a denunciar que la habían torturado en Palacio de Gobierno con shocks eléctricos. Espérate, en Y la casa de gobierno. en la Casa de Gobierno hay videos de ella encerrada en Palacio de Gobierno y con un soplete han soldado las rejas por donde ella podía salir y no podía salir. Está todo eso en YouTube todavía, o sea, es archivo histórico. Y luego de eso ella ha dado muchas entrevistas enseñando sus cicatrices de las torturas. Y también hay videos de Keiko en esa época mandándole por televisión advertencias a su madre, diciéndole que deje de hablar esas cosas, que deje de decir esas cosas. Eh, Hay una entrevista muy famosa de Susana Iguchi, que era la esposa de Fujimori, con Jaime Bailey, y en la que ella cuenta algo así como su relación, además con Keiko, que era una relación muy tirante, y le decía pues, que como que le tenía miedo a su hija, ¿no? Entonces, de verdad, por eso te digo que podríamos hablar toda la hora de la vida familiar de Keiko Fujimori, porque es un personaje, eso, pues eso, o sea, de una serie fantástica, ¿no? Oye, Marco, y para ir redondeando, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? Porque estamos viendo, todo el rato estamos dándole a actualizar, los números son absurdos. O sea, yo no había visto algo Sí. tan parejo. Es Mira, he estado impactante. viendo yo, perdóname, he estado viendo yo justo un análisis de un experto electoral, no tengo idea de qué país, estaba en inglés, y claro, es el Perú en el top 10 de elecciones presidenciales en la historia de la democracia moderna, aparece 3 veces, con resultados como los resultados más ajustados, el top 10 de resultados más ajustados de la historia moderna democrática, con diferencias de 0,0 algo, y las 3 veces, incluida esta vez, es por Keiko Fujimori, es una de las contrincantes, ¿no? Entonces, sí, pues estamos hablando de literal unas monedas al aire, ¿no? Es brutal, los números no se pueden creer. O sea, estamos leyendo decimales. Sí, eso es lo más Claro, increíble. Es impresionante. pero ni siquiera decimales, N- centésimas. Centésimas. Mira, Sí, porque está 50,06. O sea, entonces estamos en ese nivel. y entonces, ¿tú crees que, ahora, tú no das por ganador a ninguno? No, 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 no. No se puede. Y yo lo que digo simplemente es que, digamos, la mayoría de expertos que han aparecido en las últimas 24 horas han dicho, y me parece un argumento atendible, que efectivamente los bolsones de votación que faltan por computar favorecen a Keiko, ¿no? Pero claro, como repito, cuando estamos hablando de centésimas,
pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Vamos a estar atentos a ello. Te queremos agradecer, Marcos Cifuentes, por esta comunicación tan didáctica sobre lo que pasa en el Perú a esta hora, moneda al aire. Nadie sabe lo que va a suceder. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.